Recuerdo a Noé, recuerdo cuando Dios le advierte a Noé que iba a mandar un diluvio en un lugar donde nunca había llovido. La Biblia dice que Dios advierte. La Biblia dice que Dios se comunica con su pueblo. Y que siempre lo está haciendo porque Dios ama a su pueblo. Y la Biblia en Hebreos dice que habló muchas veces por medio de profetas y de muchas señales. ¿Recuerdan? Por Moisés, por Elías, por Jeremías, que vamos a leer esta noche. Pero dice que en los últimos tiempos habló por medio de su Hijo Jesucristo. Y muchas veces no estamos atentos a lo que está hablando como cristiano, a lo que Dios está diciéndole a su pueblo. Amén. Vamos a leer la escritura. Yo estaba recordando esto de Noé, porque Dios cuando advierte a Noé, Dios le dice a Noé, vas a hacer una arca, y le da las medidas exactas que tenía que tener. Le dice la especie que iba a tomar, de cuántas iba a tomar, y cómo iba a hacer él para que Noé pudiera reservar esa especie animal. Y también le habla de que su familia también iba a entrar en ese arca. Dios es bueno, amén. Dios advierte, amén. Dios se comunica. Noé en ese tiempo no era una persona que creía en un Dios mudo. Noé no creía en una estatua, en una imagen. Noé había recibido una terrible profecía y dice que él confió en esto y estuvo muchos años preparando el arca. Me imagino los amigos, su pueblo riéndosele, porque él profetizaba que iba a llover, pero en ese lugar nunca había llovido. Y este es el tiempo en que los profetas te van a hablar que el final de los tiempos ya está cerca. Y hay algo que está perdiendo la iglesia. La iglesia hoy en día está predicando de muchas cosas artificiales y superficiales. Pero la iglesia debe empezar a predicar de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Debe empezar a predicar de que debemos estar anhelando esa llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo Dios envía un mensaje de consuelo. ¿Cuántos creen que en medio de la tormenta, de la aflicción, de la prueba, Dios te habla? Muchas veces nosotros queremos ser hablados por Dios y pedimos: Dios, hablanos, confirmanos, y oramos de esta manera. Bueno, pero cuando viene un tremendo tiempo que se levanta en tu vida, lo que menos hacemos es abrir nuestros oídos espirituales. Ahí es cuando Dios quiere hablarte en el idioma celestial. Ahí es cuando Dios quiere enseñar a su pueblo algo. Ahí es cuando Dios te quiere revelar a Jesucristo en sus corazones. Amén. Dios va a hablar. Y Dios habla, hermano. Vamos a ver en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 4. Ustedes saben que el pueblo de Israel había sido llevado a Babilonia, cautivo, esclavo, y estaba padeciendo mucha aflicción en ese lugar. Este mensaje va a ser profético porque en el tiempo que ellos vivieron hace miles de años, o 500 años, muchos cientos de años, perdón, yo he venido esta noche a predicarte de la palabra de Dios
situándome en el libro de Jeremías. Pero el profeta y la palabra del profeta se sujeta al espíritu de la profecía. Amén. Y esta profecía sigue hablando hasta estos días. Dios tiene su pueblo en este tiempo. Somos su pueblo. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, de la sangre preciosa que fue derramada con tanto sacrificio y dolor. En ese momento que el pueblo de Israel había sido llevado a Babilonia, el rey Nabucodonosor, era el tiempo en que el pueblo de Israel estaba padeciendo mucha aflicción. Imagínense que el pueblo de Israel estaba en un país donde, en un reinado donde era totalmente contrario a la fe judía. Está hablando Dios. Imagínense que ellos estaban viviendo ahí en un lugar que era totalmente pagano, que todos los días tenían que ver cuántas costumbres ellos tenían y tenían muchas veces que aceptarlas y muchas veces llegaban a imitarlas porque era tanta la presión espiritual, era tanta la esclavitud en la que ellos estaban viviendo que muchos de ellos empezaban a copiar las costumbres de Babilonia. En ese tiempo que ellos estaban viviendo es cuando Dios le habla al pueblo. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está hablándote a tu vida en los peores tiempos? ¿Cuántos crees que Dios está hablando a la humanidad, pero más específicamente habla a sus hijos en este año? Hola, hola. Hola. No se asusten porque yo siempre pensaba algo. Digo, Señor, hoy tenemos micrófonos, gracias a Dios. Pero yo decía esa vez que predicó el apóstol San Pedro y dice que se convirtieron 3.000 personas. Dios le daba una voz potente. Amén. Así que haya micrófono, haya luces o no haya luces. La palabra es la antorcha de esta noche, a la cual hacemos muy bien en atender, en creer en la palabra de Dios. Y gracias a Dios que hay salud para gritar y para profetizar la palabra de Dios. Amén. Así que si hay problema con el audio, no se preocupe, porque lo mismo Jesucristo será reconocido por su iglesia esta noche. Amén. Y si no llega a escuchar, venga más para acá. Así nos conocemos más, Amén. Dice que en ese tiempo Dios le dice a Jeremías, anda y hablale esto, versículo 4. Y Jeremías dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Esa es una versión. Permíteme el 4. Así ha dicho Jehová, a todos los de la cautividad que hice transportar. Ahí nomás. En otra versión dice, a los que yo he permitido que sean llevados. Mire qué importante que es prestar atención a la acción de la palabra de Dios, porque Dios está haciéndose cargo de lo que estaba sufriendo su pueblo. Dios le estaba diciendo, ustedes están ahora acá porque yo he permitido que ustedes estén acá. Digan conmigo, ya estoy en un proceso. Aleluya. Dios ha permitido que el pueblo de Israel vaya y sea esclavo, y usted va a decir que Dios tan malo. Amén. Pero Dios dice que los pensamientos de Él son tan altos como están los cielos de la tierra.
¿Eh? En ese momento es cuando nuestro Señor habla y en el versículo 5 les dice: edifiquen casas, habítenla, planten huertos, coman del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos y no disminuyáis. Tremendo. Ahora usted póngase a pensar que una persona, en ese tremendo tiempo que ellos estaban viviendo, en medio de lo que era la humillación misma hacia el pueblo de Dios, estando cautivo, queriendo salir de ese lugar, ¿cuánto los está hablando? Queriendo salir de ese lugar, ¿cuántos estamos esperando? Que venga el Señor y que nos arrebate de este mundo. Amén. Cuando ellos estaban viviendo ese peor momento, Dios le dice: ahora quiero que construyan y que edifiquen. ¿Cuántas veces estamos en los peores momentos de nuestra vida, en las pruebas más grandes que nos puedan llegar a permitir nuestro Dios a nosotros? Lo que menos vamos a tener deseo es de edificar, es de construir y es de multiplicarnos. ¿Está entendiendo? Las cosas que más suceden cuando uno está atravesando un momento de aflicción, un momento de miedo, un momento de temor, un momento de angustia, de persecución, es cuando uno empieza a desanimarse, empieza a bajar el nivel de la fe, empezamos a ser tentados cada vez más, ya no oramos con la frecuencia que tenemos diariamente. Es como que nos dejamos intimidar por la situación. Y el pueblo de Dios estaba ahí, pasando esa gran esclavitud. Pero Dios habla a su pueblo. Dios habla a tu vida. Dios tiene la promesa que va a ser eficaz para tu vida y para tu familia. Porque Dios conoce tu vida. Y tú has nacido de Dios. Por tanto, Él te conoce a ti. Y sabe lo que es mejor para tu vida. Él sabe tu final, hijo. Por eso es que Jesús decía: no hagan tantos planes por mañana, por pasado. Más bien digan: si Dios permite. Si Dios permite mañana, si Dios permite pasado. ¿Saben algo? He aprendido a vivir el diario ahora yo. He aprendido a levantarme cada día y a darme cuenta que hoy nuevamente estoy viviendo un día más por la gracia y el regalo que Él me hace. Ya no me preocupo por el año que viene, porque he aprendido a los golpes a reconocerlo hoy. Y si hoy viene, tengo que estar esperando con mi corazón a aquel que me salvó, a aquel que me redimió y a aquel que se entregó por mí. Por eso la Biblia dice: ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios. Qué palabra que tiene la Biblia. Y Dios le dice: hagan casas, edifiquen. Y había algo que Dios también le dice en el versículo: no disminuyan, no se dejen intimar. Mire lo que dice la palabra de Dios en la carta de Timoteo, la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Ahora te voy a hacer la comparación, pero mira lo que dice la palabra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor para que te multipliques, de poder para que te multipliques y de dominio propio para que te edifiques.
para que construyas. El pueblo de Dios debía construir casas, debía empezar a sentarse en un lugar que no era de ellos y que no estaba regido por el régimen de Dios. Pero ahí Dios le estaba diciendo, ahí quiero probar tu fe. Ahí quiero poner en acción tu fe. Ahí quiero ver realmente si lo que tú confiesas con tu boca, estás sintiéndolo en tu corazón, iglesia. Dios le dice, el Señor dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es lo que nosotros necesitamos como iglesia de Dios para estar viviendo estos tiempos. Nosotros también estamos en un régimen que no está de acuerdo al régimen de nuestro Padre Celestial. Nosotros también tenemos un régimen babilónico que adora a otros dioses, otras ciencias, otras filosofías. Pero Jesús dijo, ustedes no son del mundo y yo tampoco soy de este mundo y me voy a donde siempre he estado, pero luego ustedes van a estar donde yo estoy. Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes en este mundo, porque este mundo está bajo el maligno. Y usted está entendiendo esta noche que el pueblo de Israel tiene mucho que ver con los hijos de Dios en Jesucristo, porque hemos sido injertados en ese espíritu. Aleluya. Y usted tiene que ver que esta noche, ¿cómo estamos viviendo nosotros este año 2017 y este 2018 que ya se aproxima? ¿Qué noticias estamos haciendo descansar en nuestro corazón? ¿Qué estamos aceptando? ¿Qué noticias? El Hijo de Dios tiene dos orígenes o dos canales de noticia. Uno son las noticias terrenales y las otras las noticias celestiales. El pueblo de Israel le pasó algo que le está pasando también a la iglesia de Jesucristo. Imagínense que nosotros necesitamos, para vivir en este mundo, donde nosotros estamos por un tiempo, nosotros necesitamos poder, diga conmigo, amor. Mire, vaya poder el amor, ¿no? Vaya poder el amor, ¿no? Algunos quieren tener poder para echar fuera demonios, para ver los milagros y tantas cosas, pero yo te quiero decir que el poder mayor que hubo y que triunfó en la cruz y que resucitó y que le pisó la cabeza al mismo diablo y que destruyó el imperio de la muerte y que venció el pecado, es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Más poderoso que el amor no hay. No me venga con cuentos, porque más poderoso que amar no hay. Ahora usted me va a decir, ¿cómo voy a vivir en este mundo tan afligido por las deudas, por la economía, por la maldad que se está aumentando, se está enfriando el amor de muchos? Bien, necesitamos amor, poder y dominio propio. El mundo no puede tener dominio propio porque no tiene el Espíritu Santo, porque no lo ve. Pero tú y yo hemos recibido una garantía hasta que vuelva el Señor Jesucristo, y ese es el Espíritu Santo que dice la Biblia. ¿Está entendiendo? El Espíritu Santo no está en tu vida para que tú únicamente hables de Él, para que tú únicamente veas experiencias con Él, para que tú puedas decir cada rato, el Espíritu Santo me habló, sino que el Espíritu Santo ha sido puesto porque es un don de Dios que no proviene de ningún hombre y de ningún sacrificio humano, y no tienes que comprar el Espíritu Santo porque Dios te lo ha regalado, Dios te lo ha donado, te lo ha dado,
pero te lo ha dado para que te equipe lleno del Espíritu Santo, para que puedas atravesar por este mundo y puedas llevar la fe, la batalla, ganarla y seguir en el camino, perseverando el camino de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe que usted tiene que vencer este mundo y no ser vencido? Cada día que usted se despierta, mañana cuando suene el despertador, usted se va a levantar y el mundo va a luchar contra su fe. Cada día el pueblo de Israel se levantaba y cada vez que se levantaba ellos tenían que ver muchas cosas y sufrir y padecer muchas cosas que no estaban de acuerdo con su Dios. Ahora, ¿cómo Dios puede mandar y decir que hagan todas estas cosas en un momento de terrible cautividad? Porque tenemos al Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Mire el versículo. El versículo 7 dice algo muy importante para el pueblo de Dios. Dice así: procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Acá viene otra enseñanza. Es importante que el pueblo de Dios interceda por el lugar donde vive. Interceda por los gobernantes, interceda por los grandes poderes donde está viviendo, porque si usted intercede a Dios, intercede por ellos, Dios va a dar paz, porque está su pueblo entendiendo de que a Dios agrada que pidamos por aquellos que están llevando las cosas mal y que también no agradan a Dios. Debemos interceder para que Dios pueda tener en paz. Miren qué importante lo que le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel. Estaba diciendo que intercedan por la ciudad, por el lugar de Babilonia, para que ellos puedan tener paz. Dice la palabra del Señor: dice la palabra del Señor en el versículo 8: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Mira, hermano, estamos en los tiempos en que todos están hablando de las señales, de los prodigios y de lo que se está levantando en este mundo. Y entre medio de todo eso que se está hablando, también se han levantado las falsas doctrinas, que son las falsas noticias. Entonces nosotros vamos a estar en el pueblo de Dios, pero también dice la palabra de que se van a levantar muchos en los últimos tiempos a contar falsas doctrinas y doctrinas de demonio, y que muchos se van a apartar a escuchar esto. Dice que se van a amontonar queriendo escuchar aquello, porque dice que van a hablar cosas que quieren escuchar. ¿Está escuchando? Si usted va a un lugar y le empiezan a hablar cosas a usted que a usted le hacen bien y lo hacen sentir tan bien, y en su vida no hay un proceso, en su vida no hay una conversión, en su vida no hay un cambio esta noche, entonces usted tiene que pensar claramente de dónde está proviniendo el mensaje que yo escuché. ¿Está entendiendo? Hay muchos casos que se están dando donde hoy en día se están predicando mucho de la parte económica.
Se está predicando mucho sobre también los milagros y nada más que los milagros. Pero hay tres cosas que en estos tiempos las iglesias están dejando de hablar. Una es el pecado. El pecado que ya no se habla, se lo ha cambiado por la palabra error. La otra es el arrepentimiento. Son palabras, hermanos, que nosotros debemos tener bien claramente que Jesucristo las dijo y que los apóstoles también las decían y que eran palabras que no podían salir del mensaje que tiene Dios para el pueblo. Son palabras que nosotros tenemos que empezar a ver y a escuchar. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué es el pecado? ¿Por qué Dios aborrece al pecado? ¿Qué produce el pecado en un cristiano? Y si usted está escuchando muchas noticias que no provienen de los cielos, usted va a ver que son muy bonitas. Es un evangelio light, un evangelio que te palpa la espalda, un evangelio que te dice seguí así, que está todo bien. Es un evangelio que te promete cosas que no cambian tu vida. Es un evangelio que no está de acuerdo Dios con ese evangelio. Como dijo el apóstol San Pablo, yo temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes y sus sentidos también sean engañados de esta manera. Por eso celo con celo de Dios. En este mundo que estamos viviendo, también estamos viviendo un tiempo donde necesitamos realmente comunicarnos con Dios. Amén. Necesitamos la comunicación con Dios. Necesitamos la comunicación con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Mire, hay algo que yo estoy viendo mucho en este tiempo de los cristianos, y es que usan el nombre de Dios como si fuese usar cualquier otro pronombre o otro nombre. Pareciera que todo es Dios. Pareciera que todo es lo que me está sucediendo, tiene que ver Dios. Es verdad que Dios está en control de mi vida, pero hermano, no tenemos tampoco que ser supersticiosos. Tenemos que realmente acomodar las cosas espirituales a donde tienen que ir y acomodar las cosas sociales, las cosas emocionales a donde también tienen que ir. Amén. Entonces hay tiempos que estamos viviendo donde también el pueblo de Israel vivió de esa manera y donde era difícil para ellos confiar en esa palabra que le estaba dando el profeta Jeremías, porque ellos estaban sufriendo. Y nosotros en estos tiempos, querido, tenemos que confiar plenamente en la palabra de Dios. Ya no podemos nosotros estar pensando o dudando de la palabra. Ya en estos tiempos nosotros no podemos estar diciendo, ¿será o no será que va a venir el Señor? ¿Será o no será lo que estoy escuchando los domingos en la iglesia? O lo que dice la Biblia. ¿Cuántos se van corriendo tras los profetas? ¿Cuántos se hacen orar? Se hacen profetizar cosas que realmente Dios no ha dicho nunca ni ha soñado nunca. Sabía decir un predicador que venían hermano y decía, he soñado con esto, he soñado. Hay muchos que viven soñando. Y él le dijo, deje de comer tanta pizza de noche. Deje de comer tanta comida pesada de noche y va a dejar de soñar.
Hermanos, yo le hablo de esta manera porque es tiempo que el pueblo de Dios empiece a madurar y empiece a exaltar el único nombre que hay sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor es quien añade sabiduría, conocimiento a la iglesia y también añade revelación para que nosotros crezcamos a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tiempo que nosotros también estamos viviendo por un tiempo en este mundo y que también como el pueblo de Israel necesitaba comunicarse con Dios. Este es el tiempo en que Dios se está comunicando con su pueblo, que Dios está hablando a tu casa, a tu lugar. Y sabes algo más, cuando el pueblo de Dios no quiere escuchar la voz de Dios, es cuando el pueblo de Dios empieza a rechazar las pruebas, empieza a rechazar lo que está sucediendo y no lo acepta. Y empieza a hablar como el mundo. Y empieza a decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Estará Dios o no estará Dios? ¿Usted se ha dado cuenta que el mundo habla así? El mundo dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Sabe algo? Nosotros hoy podemos estar escudriñando la palabra de Dios, pero no sabemos todas las cosas. En parte conocemos y en parte nos falta mucho conocer. Necesitamos callarnos más, iglesia. Necesitamos entrar en ese temor de Dios, poner más el oído a la palabra, orar, entrar al aposento, porque el Padre ve en secreto, no ve en público. Debemos meditar, como dice el Salmo 1, la Escritura. Debemos alimentarnos, desearla la palabra de Dios como el niño desea la leche recién nacido. Este es el tiempo que debemos crecer en el discernimiento, porque los tiempos que están viniendo son tiempos cada vez más peligrosos. Usted sabe que San Pedro habla de el mundo y habla como una corriente del mundo. ¿Usted sabe eso? ¿Qué hace una corriente? Arrastra. Por eso él pone esa palabra corriente del mundo. Por eso Pablo dice, he peleado. ¿Qué ha hecho? He peleado la buena batalla. Y por eso es que nuestro Dios nos ha provisto de toda la armadura de Él. Nos ha dado la espada, los calzados, nos ha dado el casco, nos ha dado el escudo. ¿Cuántas cosas nos dice en Efesios capítulo 6? Dice la palabra de Dios, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Mire, hermano, hay muchos que también están diciendo todavía no va a venir el Señor. Yo digo, ¿cómo pueden saber tanto? Si nuestro Señor Jesucristo dijo una vez, ni yo lo sé. Ni yo lo sé. Solamente lo sabe el Padre. Pero ¿saben algo? En los tiempos del Evangelio, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de los apóstoles, también sucedía esto. Los falsos mensajes entraban y el pueblo de Dios creía en esto. Mire lo que dice el libro de Romanos. Perdón, la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Esta palabra es tremenda y es para nuestros tiempos. ¿Cuántos creen esto? Yo quiero esta palabra para mí, para hoy. No estoy contando una historia, no estoy contando algo que ya haya pasado y no va a pasar. Yo estoy contando algo que se viene. Estoy dándole y advirtiendo algo que se está viniendo y que yo necesito hoy estar afirmándome en la verdad.
para poder estar sembrado y poder estar edificado y poder estar en el fundamento en el cual he sido injertado en Jesucristo. Aleluya. El Señor le habla al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios resista, porque no está viviendo todavía en el lugar donde se van a formar nuevos cielos y nueva tierra, donde no va a haber pecado, donde no va a haber maldad, donde no va a haber enfermedad. Pero ahora usted y yo estamos viviendo en este tiempo que aún la creación ha sido intoxicada con el pecado. Por eso dice que toda la creación gime a una, hasta que llegue el tiempo que los hijos de Dios se glorifiquen juntamente con Jesucristo. Pero hasta eso, ¿qué estoy haciendo yo con mi fe? Mire esto, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros decimos que venga hoy el Señor? Pero la Biblia dice, el Señor no retarda eso, pero dice la palabra de Dios que Él es paciente. Así como usted hoy está sentado acá, creyendo en Jesucristo y se ha arrepentido, hace 100 años atrás usted no estaba aún en Cristo. Y esos hermanos también querían que ya venga Jesús. Pero el Señor es paciente y lo esperó a usted y a mí, para que usted y yo nos arrepientamos y para que hoy podamos estar entendiendo lo que es la fe de Jesucristo y podamos ser salvos. Mire lo que dice acá, para que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a su nombre. Mire el versículo, volvamos a Jeremías, en el versículo 10. En el versículo 10 el Señor les vuelve a hablar. Y el Señor les dice así: así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. ¿Cómo son los pensamientos? Pensamientos de paz y no de mal. Así que, si en este tiempo has venido esta noche y has venido con tremendos problemas, afligido por muchas cosas que están sucediendo en tu vida y muchas cosas que están sucediendo en este sistema, esas cosas te están oprimiendo, te están presionando y te están intimidando cada mañana. Pero Dios te dice, no te dejes intimidar. Dios te dice, acciona tu fe en Jesucristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te dice, yo te he puesto como luz en medio de las tinieblas. No te he puesto para que te escondas ni para que disminuyas, sino que te he puesto realmente para que te levantes, porque estás siendo bendecido con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo te he puesto para que prediques y lleves el mejor evangelio, y te he elegido a ti y te he conocido antes de la fundación de este mundo. Y mientras tú estabas formándote en el vientre de tu madre, yo ya te estaba escogiendo, yo ya te estaba acariciando, yo ya te estaba planeando los tiempos que ibas a vivir, y también tengo los últimos tiempos que vas a vivir acá. Y dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Así que usted, cuando esté torturándose con los pensamientos de preocupación, cuando usted esté afligido mañana en este sistema, usted recuerde esto: Dios me ha puesto para que en medio de la aflicción yo venga a Jesucristo, y en Jesucristo tendré paz. Y no es la paz que da el mundo, sino es la paz que da Jesús, que venció este mundo.
Jesús ha vencido este sistema. Por eso el joven rico no pudo vencer, porque el joven rico se quedó con las riquezas terrenales. Pero Jesús le dijo, da todo lo que tienes, arrancá ese corazón terrenal, yo te voy a poner un corazón celestial y vení y seguime. Y dice que él se ha entristecido y no ha podido seguir a Jesús. Y yo te digo esta noche, si hay cosas que te están aferrando a este sistema, a este mundo, no tengas tristeza por dejarla esta noche. No le tengas lástima. Si hay que dejar amistades, déjalas. Si hay que dejar familiares, déjalos. Si hay que dejar cosas que te están agarrando tu fe, que están empezando a desafiar para que tú dejes el camino de Jesús, tienes que hacerte a un lado. Y tienes que orar por esas personas. Pero no abandones a aquel que es fuente de vida, aquel que es el único Dios y que estará siempre por todos los siglos reinando. Amén. Hay padres que se están dejando mimar por este mundo. Hay madres que se están dejando mimar por este mundo. Están dejándose seducir por el sistema. Hay muchachos jóvenes que están siendo seducidos por sus amigos de este mundo. Y recuerda, Dios está mirando tu vida. No es solo venir a aplaudir a esta iglesia y caerte al piso. No es solo venir con la Biblia todos los domingos acá. Dios te ha puesto como luz. Dios te ha escogido. Eres un pueblo santo, como Él es santo. Eres un real sacerdocio, una nación escogida. Y no es porque tú tenías sabiduría, ni eras poderoso, ni eras fuerte. Él te ha escogido porque tú eras lo vil, lo menospreciado, lo débil de este sistema. Pero ahora te ha puesto poder, amor y dominio propio. Para que lo que no eras, ahora vas a ser. Aleluya. A los jóvenes, no jueguen con la fe. El peor influencia que hay son los amigos. Y en medio de las montoneras de amigos que tú crees que son amigos, cuando tú vienes lastimado del mundo y vienes roto por tu pecado, el único que se para a tu lado y te dice, te voy a volver a levantarte, te voy a volver a perdonar y te voy a volver a poner en donde tienes que estar, es nuestro Dios y Padre Celestial, el que ha dado la vida y la sangre por su iglesia. Alábalo. El apóstol Pablo dice, no le pido que no vayan al mundo, vayan al mundo, estén en el mundo, pero tráiganlos. Pero no estén con aquellos que se llaman hermanos y que están pisoteando la fe de Jesucristo. Hay algo que nosotros en este tiempo debemos entender. Y es que estamos en el tiempo de la gracia. Ya no estamos en el tiempo de la letra, de la condenación, de lo que tortura. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Y Dios te está hablando y te está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo para vos, pero debes entregarte en sus brazos. No debes tomar esto como una religión. Tu relación es personal con Dios. Tú te vas a encontrar en un juicio con Él. Es importante lo que vas a hacer esta noche. Es importante que esta fe decida tu corazón esta noche.
Y que mañana, si te tienes que volver de donde estás, vuélvete a Dios. No camines más. No mires más para atrás. Puesto los ojos en Él. El pueblo de Israel estaba ahí sufriendo. Pero Dios le dice, yo tengo paz para ustedes. Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué 70 años? Señor, ¿cuándo volverás? Veo criaturas estropeadas por la maldad. Vemos cada vez más y más aflicción y más presión a tu fe. Vemos cada vez más injusticia en esta tierra. Pero Dios te dice, yo sé el tiempo. ¿Y por qué el tiempo? Él tiene el tiempo. Si estás pasando por una prueba, Él tiene el tiempo. Tal vez estás en una prueba fuerte, como estuvo nuestro Señor Jesucristo y dijo, Padre, si es posible, pasá de mí esto, porque lo estaba esperando la cruz, los clavos, pero no se haga mi voluntad. Si realmente eres cristiano, tu voluntad ya ha sido sellada, cancelada, y ahora empiezas a comprobar una voluntad que es agradable y es perfecta, la voluntad de Dios. Dios le dice, ustedes tienen que pasar por esto. Dentro de 70 años, le dice el Señor, me van a invocar y yo voy a venir, y van a orar y yo los oiré, y me van a buscar y me van a encontrar. ¿Por qué, Señor? Porque ahora me buscas de todo corazón. Tal vez no estás buscando de todo corazón a Dios y estás pasando un proceso. Como recién decía yo, ya no es más mi vida como antes. Mi vida ha vuelto a cambiar. Y no es fácil mi vida. Pero sé que esto me ha hecho pensar distinto. Y no quisiera haber pasado por lo que pasé. Pero Dios sabía los pensamientos que tenía. Cuando nosotros rechazamos la aflicción, la prueba, el proceso de tu fe, de tu madurez, estamos quedándonos paralizados como hijos de Dios. Hay algo que esta noche no debemos rechazar, y es que Dios es paciente con tu vida. Joven, Dios es paciente. Tal vez no has entendido muchas cosas. Tal vez tu fe está yéndose por diversión, por entretenimiento, y te quiero decir que eso no te va a soportar cuando tengas un problema en este mundo. Hay una palabra que el Señor dice, de que no debemos rechazar la benignidad de Él, la bondad de nuestro Dios, porque esa bondad que Él tiene por medio de su Espíritu Santo nos produce a nosotros arrepentimiento. Y no piense que usted no tiene que arrepentirse. Siempre estamos arrepintiéndonos porque estamos siendo cada vez más y más parecidos a Él. Y esta noche dice la palabra de Dios
que nos debemos humillar bajo la poderosa mano de Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Ponte de pie. Te invito a ponerte de pie, a cerrar tus ojos unos minutos. Amén. Hola. Te invito a que podamos tener un tiempo de oración. Dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformes a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que os llamó, sean santos, también vosotros sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que ha sido rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es la palabra de Dios para esta noche. Yo te invito a que tomes un tiempo, cierres tus ojos y que puedas decir como el Salmo 121 que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Cuando Dios te está permitiendo una prueba, está permitiendo que te presione algo, una enfermedad, una situación, un hijo, una economía, algo que está pasando en este mundo, quiero decirte que te vas a exprimir hasta el momento en que digas: estoy solo, yo y Dios, no necesito a nadie más que a Dios. Y ahí te quiere llevar Dios. Ese es el proceso que se está hablando, para que puedas levantar las manos y decir: realmente dependo de mi Dios, no dependo de este mundo, no dependo de mi trabajo, no dependo de tantas cosas, dependo de mi Dios, dependo de mi Señor. Mi fe es Él, a Él sea la gloria. Cuando tus emociones caigan al piso, al suelo, cuando tus fuerzas ya no estén basadas en este mundo, cuando tus intenciones de tu corazón no sean en desacuerdo con las intenciones del Espíritu Santo, cuando no te opongas al proceso que Dios está haciendo en tu vida, cuando no le des la espalda a tu llamado, cuando comprendas que si estás aquí no hay ninguna casualidad, deja de mirar para otro lado. Dios tiene un propósito y te ha incluido a ti. Cuando te hagas cargo de tu llamado, cuando dejes de dejar de seducirte por este mundo, por la tierra donde va a quedar tu cuerpo, y cuando realmente bajes tu cabeza y te arrepientas y reconozcas, como reconoció Pedro cuando reconoció al Señor en la barca,
Cuando el Señor le hizo pescar y le dijo: ¿viste, Pedro, que hasta lo que a ti te apasiona, estoy reinando en ese campo también? Y Pedro dijo: soy hombre pecador. Aquel que en esta noche solamente ha aceptado a Jesucristo con sus labios, pero su vida no ha sido transformada. Yo te invito esta noche, aquel que tal vez está viniendo a la iglesia, tal vez está sirviendo en la iglesia, pero aún no ha sido circuncidado tu corazón, aún no has nacido de lo alto, aún estás en el nacimiento primero, en el nacimiento de tu mamá, y esta noche puedas nacer de lo alto, pueda venir la simiente de Dios a tu vida. Tú necesitas el Espíritu Santo. Yo necesito el Espíritu Santo. Su pueblo necesita el Espíritu Santo. Ay, ¿cómo estás? Habla con Dios. Habla con Dios. Padre, en esta noche, habla a tu pueblo, Señor. Poderoso Dios, tú estás mostrando en nuestros corazones lo que hay que sacar, de lo que hay que arrepentirse. Señor, habla a tu pueblo. Tú tienes pensamientos de paz, pensamientos con un final realmente justo. Señor, ten misericordia hoy. Y una vez más, Señor, sé paciente con nosotros y derrama tu gracia, tu perdón, tu redención a la iglesia. Lava, lava, lava esta noche, Señor. Llévate todo aquello. Si hay situaciones escondidas que aún no las has confesado, esta en la noche. A tus pies entrego. Los ojos de Dios ven tu interior, tu corazón. Padre, te damos gracias. Derrama, Señor, esta noche el entendimiento. Abre nuestros ojos, Señor, que podamos vivir piadosamente, que podamos vivir realmente en la palabra, no en la emoción, no en el entretenimiento, no en la distracción. Señor, ayúdanos, así como vivieron tus hijos, así como vivían los discípulos. Padre, bendice esta noche. Trae fuerzas, trae ánimo. Tú tienes palabras de consuelo, aún en los peores momentos de nuestra vida. Tú no callas, tú envías el mensaje, tú levantas, tú edificas a tu iglesia y a tu pueblo. Y tú tienes el camino, tú tienes la verdad, tú tienes la vida para aquel que se arrepienta.